no eran más que unos adictos a los que yo no les importaba. Y aunque nunca jugué con sustancias ilegales, tampoco me hizo falta para meterme en muchos problemas en varias ocasiones. Es así como una noche de viernes, en medio de una fiesta en un pueblo pequeño de Sonora, me encontré bailando con una chica cuando su novio se puso celoso y quiso apartarme de ella de una forma que yo tomé muy mal. Empezamos una riña y antes de darme cuenta nos estaba deteniendo la policía. Casualmente esa patrulla iba pasando y nos vio. Nada que hacer. Nos pusieron las esposas y nos fuimos a la comisaría. Después de 1 o 2 horas llegaron los padres del muchacho, pagaron y se lo llevaron. Pero ese no fue mi caso. Mis padres llegaron 1 hora más tarde, hartos de que esta situación se hubiese repetido ya unas 3 veces en lo que iba de año. Y esa fue la primera de varias ocasiones en las que ellos decidieron no interceder por mí, aunque tenía 19 años. Mi padre me dijo que iban a ver si, pasando un tiempo encerrado en un lugar horrible, se me quitaban las ganas de causar problemas. Y se fueron. Creo que unos 10 minutos después llegó un oficial que, burlándose, me dijo que mis papis no iban a salvarme. Me sacaron de la pequeña celda en la que estaba, dentro de la comisaría, y me llevaron al calabozo donde pasaría todo mi fin de semana. Estaba en el patio de la comisaría, y literalmente era un cuarto oscuro con una entrada con barrotes, y una letrina a un costado. Había lo que imagino que antes fueron unas bancas de cemento pero rotas, así que tocaba sentarse en el piso, y el olor a humedad era horrible. Desde viernes hasta el lunes por la mañana, ese calabozo era mi hogar. Durante la noche estuve maldiciendo a todos los que podía, porque era demasiado inmaduro para entender que yo era el responsable de mi desgracia, y estaba haciendo las cosas mal. Tanto rencor y tanta ira acumulados inevitablemente iban a atraer a algo. Y en efecto, a la noche siguiente pasó. Estuve todo el sábado solo en la celda, mirando por la entrada que era el único lugar por el que entraba la luz del sol. Y en un punto durante la tarde me quedé dormido por el aburrimiento. No sé a qué hora desperté, pero ya era de noche. Y si mal no recuerdo, lo que me hizo reaccionar fue notar que algo estaba parado cerca de mí. Abrí los ojos y junto a la puerta vi una silueta oscura que no podía distinguir bien a contraluz. Había un nuevo recluso en el calabozo, o eso pensé al principio. Como yo no sabía nada de códigos de prisión ni cómo debía reaccionar, mi primer impulso fue saludarlo y preguntarle por qué lo dejaron ahí como a mí. Pero esa figura no respondió, ni se movió de su sitio. Eso me incomodó porque pensé que intentaba intimidarme, y con el tono más hosco que pude le dije que yo estaba ahí por reventarle la cara a otro sujeto. De nuevo la silueta no reaccionó. No había luz dentro de la celda, pero la luz de la luna se filtraba por los barrotes, y poco a poco me adapté a ella. Ese hombre de pie frente a los barrotes era muy alto. Tenía el cabello castaño, y lo juro por lo que sea que tenía la quijada completamente arrancada de cuajo. La sangre cubría todo su pecho, y del sitio donde debía encontrarse su quijada, solo colgaba una lengua larga, que le llegaba a la mitad de la garganta. Su mirada fría estaba puesta sobre mí, y cuando dio un paso para acercarse, ahí sí el miedo se me subió por el pecho, y comencé a gritarle al guardia. Recuerdo que mientras gritaba esa figura, retrocedió lentamente hacia la letrina, y dejé de verlo porque esa parte del calabozo sí estaba muy oscura. A los pocos minutos un guardia llegó preguntándome qué me pasaba, y yo creo que ni pude hablar, porque solo le señalé el punto donde creía que esa cosa estaba de pie. El guardia al parecer pensó que estaba tratando de jugársela de alguna manera, y me dijo que no molestara antes de irse. Durante las próximas 2 o 3 horas me quedé mirando fijamente a ese punto totalmente oscuro del calabozo, donde estaba la letrina, esperando que en cualquier momento ese hombre apareciera, pero no se movía de ahí.
Intenté hablarle de nuevo, pero no hubo respuesta de su parte, y en cambio el lugar estaba cargado de un silencio terrible e incómodo. Solo podía escuchar mi propia respiración y los carros que pasaban a lo lejos, pero esa cosa estaba callada. Y aunque no la veía, yo sabía que estaba ahí porque la celda no tenía otras salidas. Con el paso de las horas me fui relajando, y pensé que quizás era un reo malherido y bastante drogado para poder soportar el dolor de tener la quijada arrancada. Incluso pensé que se habría quedado dormido junto a la letrina, lo cual en sí no era un problema. El problema real era que me dieron ganas de ir al baño, y por convencido que estuviera de que era un hombre normal, igualmente me daba mucho reparo acercarme a él. Al final tuve que levantarme de mi sitio en el piso, porque era eso o hacer mis necesidades en mis pantalones. Caminé con cuidado, diciéndole en voz baja que me disculpara, pero que necesitaba usar el baño. Un sonido seco y rasposo como de una garganta, aclarándose, me hizo detenerme, pero volví a avanzar. Llegué a la letrina, y el sujeto no estaba ahí. Al final terminé de orinar, y tras darme la vuelta lo volví a ver, sentado justo al lado de donde yo estaba unos segundos atrás. De nuevo me puse muy tenso porque no entendí cómo me había rodeado, pero más importante que eso, no entendí cómo era posible que alguien con una lesión tan grave había sido enviado a una celda así. Y entendí que eso no era posible. Su lengua le colgaba sobre la garganta, y sus ojos empezaron a agrandarse mientras que yo me mantenía pegado de la pared. Y cuando él empezó a golpear el piso con rabia, de nuevo llamé al guardia con la voz temblando. Esta vez sí molesté bastante al sujeto y a dos chicas que estaban en la celda de al lado durmiendo. Todos empezaron a gritarme y yo solo podía señalarle al guardia a ese hombre, pero el guardia ni siquiera lo veía. Y me dijo claramente que o me quedaba tranquilo, o me darían un baño con agua fría para que se me quitara lo loco. Durante el resto de la noche tuve que quedarme de pie junto a la letrina, viendo a esa cosa moverse poco, y soltando sonidos guturales cada cierto tiempo, sin quitarme la mirada de encima. La fatiga me comenzó a afectar, pero jamás me dormí solo. Sé que en algún momento mientras amanecía, volteé a ver hacia la puerta de la celda, y cuando volví a mirar esa cosa ya no estaba. Continuamos. No voy a decir el nombre de mi país, ya que aún vivo aquí y no quisiera volver a tener problemas con el gobierno. Durante muchos años fui teniente coronel del ejército, y sé muy bien que hay cosas que es mejor no mencionar nombres, o hacer acusaciones cuando existen personas con poder, que podrían sentirse señaladas. Para resumir un poco, me acusaron de querer participar en un atentado. Dijeron que yo formaba parte de un plan para atacar a ciertas figuras del gobierno y provocar un levantamiento dentro de las Fuerzas Armadas. Desde el primer momento lo negué y les dije que revisaran mis movimientos, mis órdenes y mis reuniones. No tenía nada que ocultar, pero no les importó nada de lo que dije. Había personas en altos niveles insistiendo en que yo estaba involucrado, y entendí rápido que quizá necesitaban un culpable. Me llevaron a una cárcel militar. Mi celda era pequeña, con una cama, una ventana alta y una puerta de metal. Pasaba los días pensando en mi familia y tratando de entender cómo había terminado allí. Al principio pensé que todo se aclararía pronto, pero las semanas empezaron a pasar y nadie me daba respuestas. Cada interrogatorio era igual. Me preguntaban por nombres que no conocía, por reuniones a las que nunca fui y por órdenes que jamás recibí. Yo repetía que era inocente, pero sentía que mis palabras no tenían ningún peso. Durante las primeras semanas no pasó nada extraño. La cárcel era silenciosa, y en mi ala casi nunca se escuchaban pasos. Había un guardia joven que a veces me trataba con algo de humanidad. No hablaba mucho, pero al menos no era cruel. Una tarde me dijo que tuviera paciencia porque si en verdad era inocente,
esas cosas terminaban saliendo a la luz. Él nunca supo cuánto recé para que tuviera razón. Y una noche, sin motivo aparente, escuché el primer grito. Fue tan fuerte que me desperté de golpe bastante nervioso. Venía de la celda a mi izquierda. No era un grito común, sino un grito de dolor largo y desesperado que se me clavó en la piel y los huesos. Fue un grito tan fuerte que atravesó los muros de concreto y la puerta de acero de mi celda. Me quedé sentado en la cama sin saber qué hacer mientras ese grito se repetía, seguido de golpes contundentes. A alguien lo estaban matando en la celda junto a la mía. Me levanté y llamé al guardia y nadie respondió. Pregunté qué estaba pasando, pero el pasillo siguió en silencio. No dormí en toda la noche, con esos gritos repitiéndose en mi memoria, pero por más atención que puse, no escuché que la ruidosa puerta de metal al lado de mi celda se abriera, ni tampoco noté a nadie hablar. Solo un largo y profundo silencio que no se correspondía con lo que en teoría pasó. Después de esa noche, los gritos comenzaron a repetirse. A veces venían de la misma celda a mi izquierda, y otras veces de la derecha o de celdas más lejanas. Aunque si bien el origen de los gritos cambiaba, lo que no lo hacía era el grito en sí. Siempre era el mismo hombre gritando con una intensidad que no se explica con palabras. Suplicaba por su vida mientras gritaba de dolor, llorando. Y mientras tanto, de forma más sutil, se escuchaban golpes sobre su piel. Yo no podía verlo, pero lo escuchaba tan cerca que parecía que estaban separados de mí solo por una pared delgada. Y lo peor era que cada grito me afectaba físicamente. Sentía tensión en el pecho y dolor en la mandíbula de lo tenso que me ponía, porque el siguiente en ser torturado o asesinado en la celda fuera yo. Me tapaba los oídos, pero no servía porque el sonido seguía ahí. Al día siguiente preguntaba por los reclusos de las celdas vecinas, pero la mayoría de los guardias solo me ignoraban, como si no entendieran mi pregunta. Empecé a dormir mal y pensaba que mi mente estaba fallando por el encierro. Pero entonces llegaba la noche y los gritos volvían. Una madrugada golpeé la pared y grité que los dejaran en paz. Y por unos segundos hubo silencio. Luego alguien soltó un alarido tan fuerte que parecía que le habían arrancado la piel. Fue tanto que tuve que alejarme de la pared. La noche más extraña ocurrió cerca del cuarto mes. Me quedé dormido después de horas escuchando ruidos al otro lado. Soñé que caminaba por el mismo pasillo, pero la cárcel se veía distinta. Las paredes estaban más sucias y la luz era amarillenta. Llegué a una habitación abierta y vi a un hombre joven sentado en una silla. Tenía el rostro hinchado de tantos golpes y la camisa rota y llena de sangre. Frente a él había un oficial con un uniforme antiguo, de la época de otra dictadura. Le decía que le dijera los nombres de los miembros del partido y dónde estaban escondidos. Y el joven repetía llorando que no sabía nada. Entonces el muchacho se giró y me dijo que yo también era inocente y que por favor no lo dejara solo. Desperté sudando y por un momento no supe dónde estaba. Entonces escuché el mismo grito viniendo de la celda de al lado. Me levanté y golpeé la puerta con fuerza. Grité que estaban torturando a alguien, pero nadie vino. El grito siguió unos segundos más y luego se cortó de golpe, como si lo hubiesen matado. Después de eso dejé de preguntar. Entendí que nadie iba a darme una explicación y me concentré en resistir. Comía. Hacía ejercicios en el poco espacio que tenía y trataba de mantener la cabeza ocupada. Pero casi todas las noches escuchaba los gritos. Y si por algún milagro había silencio, igualmente no podía descansar porque estaba esperando que en cualquier momento los gritos comenzaran. Y al fin, casi 6 meses después y sin previo aviso, me sacaron de la celda para una revisión del caso. Me llevaron a una oficina y me hicieron firmar varios documentos. Uno de los oficiales dijo que habían encontrado fallas importantes en mi acusación y que dentro de poco sería libre de irme.
No pidieron disculpas ni admitieron que estuve encerrado por capricho de algunos poderosos. Solo me dijeron que mi liberación sería procesada en los próximos días y que tuviera un poco más de paciencia. Al principio pensé que era una broma cruel, pero mi abogado se puso en contacto conmigo un par de horas después y me confirmó la noticia. Cuando por fin salí, tan solo una semana después, el guardia joven que siempre me trató bien se acercó a despedirse. Me dio la mano y me dijo que se alegraba de que me liberaran, porque alguien como yo no podía ser culpable de orquestar una guerra civil. Yo le agradecí, pero antes de irme le pedí una cosa, con total sinceridad, y le juré por mi vida que lo que él me respondiera se quedaría entre nosotros. Él aceptó, y le pregunté quiénes eran los hombres que gritaban por las noches. El guardia se quedó callado y yo le repetí la pregunta. Le dije que los había escuchado durante meses a ambos lados de mi celda, y también a lo largo del pasillo gritos horribles. Pero el guardia miró hacia el pasillo y me dijo en voz baja que alguna vez escuchó gritos, pero que al revisar no encontró nada. Y en cuanto a mi estadía en la prisión, me aseguró que jamás tuve vecinos de celda. Siempre estuve solo, y aunque me escuchó gritar en un par de ocasiones, tenía la orden de no ir a hablar conmigo. No supe qué responder ya que no parecía mentir. Tampoco parecía burlarse. Solo estaba incómodo, como si yo hubiera mencionado algo que no debía mencionarse. Salí de la cárcel ese mismo día. Mi inocencia quedó probada al menos en los papeles, pero yo no volví a ser el mismo. Obviamente no pude ni quería reincorporarme en las Fuerzas Armadas, y me uní a la empresa de mi hermano fabricando muebles. La vida fue mejor a partir de este punto. A veces pienso que todo lo que escuché fue producto del encierro, y otras veces recuerdo aquellos gritos, y sé que no pudieron salir de mi cabeza. Eran demasiado claros y descarnados como para ser solo producto de mi imaginación. Todavía hay noches en que despierto creyendo escuchar a alguien al otro lado de la pared gritando, siendo torturado por algún sádico guardia de prisión. Y cuando cierro los ojos, a veces veo al joven del sueño, pidiéndome que no lo deje solo. Continuamos. Me fui de México porque necesitaba trabajo. No fue una decisión fácil, pero tampoco tenía muchas opciones, ya que en México no me quedaba nadie que me ayudara. Llegué a Estados Unidos con la idea de aceptar cualquier trabajo que saliera, ahorrar algo de dinero y ayudar a mi familia. Después de varios empleos mal pagados, al cabo de unos años terminé entrando como guardia en una prisión estatal de Arizona. No era el trabajo que yo había imaginado para mí, pero pagaba mejor que cualquier cosa que hubiera encontrado hasta entonces. Eventualmente me asignaron a la zona de lavandería. Allí trabajaban algunos reclusos con buen comportamiento. Lavaban uniformes, sábanas, toallas y ropa de otras áreas del penal. Era un lugar grande, caluroso y húmedo, con un olor constante a detergente mezclado con metal mojado. Durante el día había mucho movimiento y ruido, pero de noche, en cambio, todo se volvía distinto. Se volvía un lugar frío y silencioso. Una noche me tocó hacer ronda en esa zona. Ya había pasado varias veces por allí siendo de día, pero siempre estuve acompañado. Esa fue la primera vez que entré solo con mi linterna, mi radio y las llaves colgadas del cinturón. Revisé las puertas, las ventanas altas y los espacios detrás de las máquinas en busca de algún recluso que se hubiese quedado. Pero todo parecía en orden. Lo único que sí noté y que me pareció raro es que había vapor acumulado cerca de las planchas industriales, aunque en teoría ya no debían estar funcionando. Pensé que quizá el calor del día seguía atrapado en las tuberías, y seguí caminando. Recuerdo que el vapor me limitaba un poco la visión mientras iba caminando entre dos filas de lavadoras, cuando distinguí la silueta de alguien al fondo. Era la figura de un hombre, y cuanto más me acerqué noté que llevaba uniforme naranja y estaba de pie cerca de una puerta lateral.
Le grité que se detuviera, pero la figura giró apenas la cabeza y luego se movió hacia un lado, perdiéndose entre el vapor. Saqué la radio y avisé que tenía un recluso fuera de lugar en la lavandería. Después corrí hacia donde lo había visto y revisé detrás de las máquinas y entre los carritos de ropa, temiendo que en cualquier momento fuera a atacarme por sorpresa con algún punzón o algo así. Busqué hasta debajo de unas mesas metálicas y junto a la puerta lateral, pero no logré encontrarlo. Y la puerta estaba cerrada con seguro desde dentro. No podría haber salido. Hice el llamado de alarma y en pocos minutos llegaron otros guardias. Revisaron conmigo toda la lavandería y revisamos hasta dentro de las lavadoras, mientras otros compañeros hacían conteo en las camas. Al cabo de 2 horas confirmaron que no faltaba ningún recluso. Mi jefe directo me preguntó qué había visto y yo le dije que era un interno, que lo había visto claro entre el vapor parado junto a la puerta. Él me miró unos segundos con una expresión que no me gustó. Me dijo que me calmara, que siguiera mi ronda y que cuando terminara fuera a su oficina. Durante todas esas horas asumí que iban a despedirme. Cuando terminó mi turno fui a la oficina de mi jefe, que estaba sentado con otro supervisor. Me preguntaron otra vez qué había visto y les repetí la misma historia. Entonces mi jefe cerró la puerta y me dijo que lo que iba a contarme no debía hacerlo público ni difundirlo con mis compañeros. Luego me explicó que en la lavandería a veces se veía un recluso. Incluso me dijo su nombre, la fecha en la que entró a la prisión y la fecha en que murió de un ataque al corazón en su celda, a los 68 años. No me dio más detalles que esos, y que desde entonces varios guardias lo habían visto caminando entre las máquinas, y un vapor que no debía estar ahí a esas horas. Al principio pensé que me estaban probando, y les pregunté si era una broma para los nuevos. El supervisor me dijo que ojalá lo fuera, y después mi jefe me explicó que debía hacer todo lo posible por no ponerle atención. Sus palabras exactas fueron que esa cosa nunca hacía daño, pero que si uno la seguía o se obsesionaba con ella, empezaba a volverse más molesta y a provocar más eventos extraños en la zona de lavandería. De momento no podían asignarme a otra zona de la prisión, así que era mejor que colaborara. Según él, lo mejor era verla y seguir caminando como si nada. Intenté obedecer la orden que me dieron, pero durante las semanas siguientes la lavandería se convirtió en el lugar que más odiaba. Me resultaba imposible simplemente ignorar a ese ente y actuar normal. Apenas entraba sentía que algo me estaba observando y el miedo se me notaba desde lejos. Una noche estaba caminando por los pasillos, y justo cuando pasé a su lado una lavadora se encendió sola durante unos segundos, aunque no hubiera nadie más cerca. Pregunté quién andaba por ahí y escuché golpes al otro lado del pasillo. No fui capaz de ir y simplemente seguí caminando como si nada. En otra ocasión, unos pocos días después, oí el golpe de una puerta metálica en la parte de atrás, y al revisar no encontré nada abierto. Pero justo mientras revisaba la puerta, pude escuchar cómo un carrito de ropa vacío se movía detrás de mí. Al darme la vuelta, el carrito de ropa estaba avanzando suavemente sin que nadie lo empujara, hasta chocar con una de las secadoras. No fue mucho lo que avanzó ni lo hizo con fuerza, pero ese gesto fue suficiente para dejarme quieto con la mano en la radio durante varios minutos. Y sin embargo, lo peor y por mucho, eran las apariciones de ese espectro. Una madrugada con la lavandería completamente apagada y sin ningún rastro de vapor, vi al mismo recluso parado junto a una mesa de doblado. Era bajito y anciano, con la cabeza afeitada y los brazos pegados al cuerpo. No podía verle bien la cara, pero sabía que estaba mirándome. Y yo me quedé inmóvil porque sabía que no había forma de que un recluso escapado actuara con esa frialdad al verme. Ahí recordé lo que mi jefe me había dicho, que no le pusiera atención y que siguiera caminando,
así que bajé un poco la linterna y continué la ronda como si no lo hubiera visto. Cuando llegué al otro extremo donde se suponía que estaba de pie, miré de reojo y ya no estaba. Otra noche escuché que alguien decía mi apellido desde el fondo de la lavandería, como si me estuviera llamando. Me detuve al pensar que era algún compañero, y me comuniqué por radio para preguntar si algún guardia estaba en la lavandería en ese momento. Pero me contestaron que no. Respiré profundo y no respondí. Solo seguí caminando aunque sintiera que las piernas me pesaban y que me costaba respirar. De pronto una de las planchas industriales se encendió a mi derecha, haciendo un sonido fuerte. Y más adelante una secadora enorme se encendió. Vi cómo el tambor dio 3 vueltas lentas y hizo un golpe seco antes de detenerse. Yo no sé de dónde saqué la fuerza, pero seguí de largo y terminé la ronda sin mirar atrás. Cuando salí tenía la camisa mojada de sudor. Yo no sabía si aquello era un espíritu o si era un recuerdo pegado a las paredes. Pero lo que nunca llegué a considerar era que me lo estuviera imaginando todo, ya que los eventos siempre fueron fuertes y bastante vividos. Jamás, durante los meses que tuve que patrullar la lavandería por las noches. Los sucesos fueron algo sutil que yo pudiera atribuir a una pequeña confusión de mi parte. Por suerte, eventualmente me asignaron a otra zona del penal, y acepté el cambio de inmediato. De hecho, le di las gracias a mi jefe directo, porque si bien aprendí a ignorarlo, jamás me acostumbré a esa presencia tan poderosa. Seguí en la prisión un tiempo más, hasta que pude conseguir otro trabajo. Sin embargo, me quedé con esta experiencia para siempre, y aprendí que hay lugares que preservan para siempre las memorias de la gente. Continuamos. Estuve preso al norte de Chile por entrar al país con droga desde Perú. Terminé en una cárcel horrible lejos de mi familia y de cualquier persona que pudiera ayudarme. El encierro en ese lugar era terrible, ya que hacía mucho calor durante el día, y el sol podía ser tan fuerte que te quemaba la piel cuando te sacaban al patio. Pero en la noche el frío bajaba de golpe, y sin ánimos de exagerar, más de una vez sentí que me congelaba dentro de mi celda. La cárcel no tenía lujos, como era de esperarse. La comida era mala, las camas eran incómodas y el agua estaba tan fría que dolía bebérsela. Pero sin duda lo peor para mí eran las duchas. No por vergüenza ni por miedo a otros internos, sino por lo terriblemente fría que salía el agua. Uno entraba con el cuerpo tenso, abría la llave y recibía un golpe de agua tan helada que te podía cortar la respiración. Había que bañarse rápido y sin pensar mucho, porque si uno dudaba terminaba temblando antes de enjabonarse. En el ala de la prisión donde yo estaba se hablaba de muchas cosas para pasar el tiempo. Algunos contaban historias de peleas y de fugas, pero había otros a los que nos gustaban las historias de terror. Y unos que llevaban más tiempo que yo ahí hablaban mucho de las duchas. Decían que allí se aparecía algo, aunque no sabían explicar qué era. Un espectro, una presencia o una sombra. Cada quien lo llamaba distinto, pero todos estaban seguros de que era la misma entidad y, según ellos, lo que más le gustaba hacer era abrir las regaderas. Y en raras ocasiones se escuchaba el eco de alguien llorando en los baños por las noches, aunque se supiera que ahí no debía haber nadie. Aunque siempre me gustaron las historias de miedo, nunca había vivido una, y eso siempre me hizo ser incrédulo con estos temas. Pensé que el lugar era viejo y las cañerías fallaban, y preferí no pensar más ese asunto. En ese tiempo yo trabajaba en el taller de carpintería de la prisión. No era un mal trabajo dentro de lo que cabía, ya que lo que más enloquece de estar en la cárcel es pasar tantas horas encerrado sin hacer nada. En cambio, con ese trabajo me mantenía entretenido. Cortaba madera, reparaba muebles viejos y hacía piezas sencillas para uso de los internos. Una tarde nos hicieron quedarnos más de lo normal para fabricar unos pupitres. Cuando volví al ala, ya casi todos se habían bañado. Yo esperaba poder dejarlo para el día siguiente, pero un guardia me dijo:
que fuera de una vez a la ducha, que no quería reclamos después por el olor ni por la ropa sucia. Entré solo molesto porque encima de que era de noche y hacía un frío de muerte el agua estaría helada. El lugar estaba vacío y las paredes tenían manchas de humedad. El piso estaba frío y el aire olía a jabón barato y a humedad. Dejé mi ropa en una banca. Caminé hasta una de las regaderas del medio y abrí la llave. Como siempre, el agua salió helada. Maldije en voz baja, apreté los dientes y me metí debajo. Me estaba bañando rápido cuando escuché que una regadera se abría al otro extremo. El sonido me llamó la atención porque no había nadie más. Miré hacia allá, pero solo vi agua cayendo desde una ducha lejana. Pensé que debía ser presión acumulada o alguna falla en la cañería y seguí enjabonándome. Entonces se abrió otra regadera, un poco más cerca. Después otra. Me quedé quieto mientras veía cómo las regaderas se abrían poco a poco desde el extremo hacia mi dirección. No era un ruido normal de cañerías, sino como si alguien invisible estuviera caminando por la fila y abriendo cada llave con calma. Sentí que la piel se me erizaba, pero todavía traté de convencerme de que tenía una explicación. Me dije que el sistema estaba dañado, pero entonces se abrió la regadera justo a mi izquierda. Ahí entré en pánico. Quise cerrar la mía y salir, pero antes de alcanzar la llave el agua cambió. Dejó de estar fría y en un segundo pasó de helada a hirviendo. No caliente, sino hirviendo. Sentí como si me hubieran tirado una olla encima. El dolor me cayó en la espalda, los hombros, el cuello y parte del pecho. Grité con toda la fuerza que tenía e intenté apartarme, pero el piso estaba mojado y resbalé. El agua siguió cayéndome encima mientras yo trataba de arrastrarme hacia un lado. No sé cuánto duró. Tal vez fueron solo unos segundos, pero yo lo sentí largo. El vapor llenó el espacio y apenas podía ver. Grité otra vez pidiendo ayuda y uno de los guardias entró corriendo y me encontró en el piso, tratando de cubrirme con los brazos. Cerró la llave y me gritó que me levantara, pero cuando vio mi piel cambió la cara. Me sacaron de allí envuelto en una toalla mientras yo temblaba y sentía que la espalda me ardía como si todavía tuviera el agua hirviendo encima. Me llevaron a enfermería y yo esperaba preguntas y gritos, pero nadie quiso hablar demasiado. El guardia solo dijo que me había quemado en la ducha. El doctor me revisó con una indiferencia que todavía recuerdo mientras yo les decía que me dolía demasiado, que el agua había salido hirviendo después de que las otras duchas se habían abierto solas. Él casi no me miró a la cara. Me limpió las zonas quemadas. Pidió vendas y me dijo que no exagerara, que tenía unas quemaduras leves. Quemaduras leves. Así las llamó y no lo olvidaré jamás en mi vida. No eran leves y con el tiempo supe que algunas eran de segundo grado y otras de tercer grado. Se me levantó la piel. Se me infectaron partes de las heridas y pasé semanas sin poder dormir. Cada vez que la tela me rozaba la espalda, sentía un ardor que me hacía apretar los dientes. Pero para ellos era más fácil decir que había sido un accidente menor. Nadie revisó las cañerías ni se preguntó por qué se habían abierto las otras duchas. Mis compañeros sí preguntaron y me pidieron detalles de lo que me pasó. Cuando les conté, uno de los que contaba historias del espectro me dijo que yo había tenido suerte. Le respondí que no veía la suerte por ninguna parte, y me explicó que antes de mí hubo internos, que entraban solos a esas duchas, y salían distintos y ni siquiera volvían a hablar del tema. No sé si lo dijo en serio o para meterme miedo, pero las cicatrices que me quedaron por las quemaduras me dejan claro que esa noche no tuve nada de suerte. Después de eso, nunca volví a bañarme tranquilo en prisión. Si tenía que entrar a las duchas, esperaba que hubiera más gente, aunque por suerte y hasta mi liberación no tuve que bañarme solo nunca más. Salí de prisión 5 años después. Traté de rehacer mi vida y de no hablar mucho de lo que pasó allá adentro, pero las cicatrices quedaron. Todavía las tengo en la espalda y en parte del cuello.
Hay días en que casi no las noto y otros en que me arden con el frío, como si mi cuerpo recordara mejor que yo lo que pasó. Nunca me explicaron qué pasó esa noche. Quizá una cañería falló, o alguien muy malintencionado manipuló algo para quemarme. Pero yo estaba allí, y vi las duchas abrirse solas, una tras otra, hasta llegar a mí. Sé que el agua hirviendo no salió por casualidad ni por accidente, y aunque sigo siendo escéptico de muchas historias, algo dentro de mí sabe que lo que pasó aquella noche fue sobrenatural. Un espectro vengativo me hizo una broma cruel y me dejó marcado de por vida. Continuamos. Caí en prisión por tráfico de drogas cuando todavía era muy joven. No voy a justificarme, ya que hice cosas que no debía hacer, y terminé pagando por eso. Me mandaron a una cárcel en el centro sur de México, un lugar donde aprendí rápido que las reglas oficiales no eran las que realmente mandaban. Allí todo se movía por dinero y favores. Si tenías contactos o dinero, se conseguían bastante fácil. Cigarros, dulces, teléfonos, pastillas y drogas. Los primeros meses fueron los peores de mi vida. Yo no conocía a nadie y nadie tenía razones para ayudarme ni protegerme. Recibí un par de palizas por estar parado en el lugar y el momento equivocado, y nadie intercedió por mí. Fueron tan brutales que pensé que me matarían. Y recordé lo que me dijo un tío antes de que me arrestaran, que en la calle me podía creer muy duro, pero en prisión aprendería quiénes eran realmente fuertes. Y eso fue justo lo que pasó. Aprendí a no mirar demasiado, a no hablar de más, y a no aceptar favores que después no pudiera pagar. Y también aprendí que compartir una celda con la persona equivocada podía ser peor que cualquier castigo. Mi compañero de celda se llamaba Elías. Era más grande que yo, más ancho de espalda y con una mirada que cambiaba de un momento a otro. Podía estar tranquilo y hablar contigo con normalidad y de un momento a otro empezar a maldecir y a rechinar los dientes. Había caído por robo y otras cosas que nunca explicó bien. Era adicto a la cocaína y cuando no conseguía droga se volvía insoportable. Le temblaban las manos, se rascaba la cara y empezaba a insultar a cualquiera que se moviera cerca. En más de una ocasión me acusó de tocar sus cosas, aunque yo ni siquiera me acercaba a su lado de la litera, y siempre me mantenía alejado de él. Otras veces se mostraba muy paranoico, diciéndome que lo ayudara a esconder sus cosas porque escuchaba gente hablando de él en el pasillo. Yo trataba de no responderle porque la primera vez le dije que yo no oía a nadie y me dio un golpe en la cara diciendo que yo trabajaba para ellos. Llegados a ese punto, sabía que discutir con él era un despropósito. Había noches en que Elías conseguía su dosis y se calmaba. Ya no alucinaba al menos, pero se volvía inquieto. Hablaba solo y caminaba de un lado a otro. Al menos no buscaba pelea conmigo y para mí eso era suficiente. La noche en que ocurrió todo, Elías estaba de buen humor. Eso ya era mala señal, ya que lo vi entrar a la celda con una sonrisa torcida y los ojos demasiado abiertos. Se sentó en la parte de arriba de la litera y me dijo que esa noche sí iba a dormir como un rey. Yo no le pregunté nada, creo que ni siquiera le contesté. Pero él igual me contó que había cambiado un teléfono, que había metido de contrabando por una buena cantidad de polvo blanco, que el teléfono ya le había servido bastante, y que la droga valía más en ese momento. De nuevo no le contesté nada, y seguí leyendo un libro que me habían dejado tener. Cuando apagaron las luces, Elías empezó a consumir. Yo podía escucharlo todo, en especial ese sonido seco que hacía con la nariz. Lo hizo varias veces, como si no pudiera detenerse, y después empezó a hablar solo. Decía que ahora nadie podía tocarlo, que todos los que lo traicionaron iban a verlo levantarse otra vez, que saldría de ahí más poderoso y otra serie de locuras a las que no les puse atención. No me atreví a decirle que se callara porque sabía que una persona en su estado podía volverse violenta. Me volteé hacia la pared y traté de dormir.
Yo ya había aprendido a dormirme, aunque me encontrara incómodo, y antes de darme cuenta estaba descansando. Para ser sincero, no sé cuánto tiempo pasó, pero calculo que fue después de medianoche cuando lo escuché decir mi nombre. Su voz sonaba rara, más baja de lo normal. Me llamó una vez y luego otra, y después empezó a quejarse de algo, pero yo no le entendía. No me levanté porque estaba cansado de sus arrebatos de ira y de sus insultos. No era la primera vez que me despertaba a medianoche para decirme alguna locura. Me tapé un oído con el brazo y seguí acostado. No escuché nada más. Y estoy seguro de que seguí durmiendo, aunque no sé por cuánto tiempo. Lo que sé es que cuando abrí los ojos otra vez, todavía estaba oscuro, aunque ya debía faltar poco para el conteo de la mañana. Al principio no entendí qué me había despertado, y luego sentí que alguien estaba junto a mi cama. Giré la cabeza y vi a Elías parado a un lado de la litera. Estaba tieso con los brazos pegados al cuerpo y la cara inclinada hacia mí. No se movía, solo me miraba con los ojos bien abiertos y la respiración entrecortada. Pensé que ese loco drogadicto estaba en otra de sus paranoias. Me incorporé un poco y le dije que se fuera a dormir, pero él no respondió. Su cara se veía extraña, como si estuviera enojado, pero también perdido. Le pregunté qué quería, y entonces se abalanzó sobre mí y me puso las manos en el cuello. Sentí sus dedos cerrarse con una fuerza brutal. Elías era mucho más grande que yo, y cuando apretó supe que no iba a poder quitármelo de encima fácilmente. Traté de empujarlo arañándole el brazo y la cara. También intenté patearlo, pero por el ángulo no podía. Y además había algo raro. Mis manos no parecían agarrarlo bien. Era como tocar una sombra pesada. Yo sentía la presión en el cuello y que me faltaba el aire, pero al mismo tiempo no lograba sujetar sus muñecas. Era como si él estuviera encima de mí, y no estuviera al mismo tiempo. Intenté gritar, pero no me salió voz, solo un ruido ahogado. Pude verle la cara muy cerca de la mía. Tenía los ojos abiertos y casi saliéndosele de las órbitas, con la boca abierta en una mueca horrible. Pensé que me iba a matar, así que me moví como pude. Golpeé la pared con el talón y traté de meter un brazo entre sus manos y mi garganta. Entonces de golpe Elías aflojó. Retrocedió un paso y después otro. Su cuerpo se movió hacia la puerta de la celda como si fuera a salir corriendo. Yo lo vi pasar junto a los barrotes y desaparecer hacia el pasillo, pero eso no tenía sentido. La puerta estaba cerrada, nadie podía salir de allí sin que un guardia abriera. Me quedé unos segundos tirado en la cama mientras recobraba el aire. Me ardía la garganta y cuando pude levantarme fui directo a la puerta. Estaba cerrada y no había nadie afuera. El pasillo estaba quieto y en silencio, así que pensé que quizá Elías se había escondido en algún rincón de la celda, aunque eso era imposible. Entonces miré hacia la litera de arriba y Elías estaba allí. Estaba acostado boca arriba, completamente quieto. Tenía una pierna medio doblada y un brazo colgando hacia el lado de la pared. Su boca estaba abierta en una mueca que no se parecía a nada que yo hubiera visto antes y sus ojos estaban fijos en el techo. Lo llamé varias veces e intenté moverlo, pero no reaccionó. Comencé a gritar llamando a los guardias y tardaron en venir como siempre. Cuando llegaron uno, me insultó y me preguntó qué demonios quería a esa hora. Yo le dije que Elías estaba mal, que no respiraba. Abrieron la celda y revisaron. Uno de los guardias le tocó el cuello, luego le abrió un párpado. Se miraron entre ellos y mandaron llamar a enfermería. Dijeron que había muerto por sobredosis. No sé si cuando me llamó y lo ignoré todavía podía salvarse. Eso es algo que me sigue molestando. Yo lo escuché quejarse y no hice nada, pensando que solo estaba drogado y que quería molestarme. Y tal vez en ese momento me estaba pidiendo ayuda. A veces creo que Elías murió molesto conmigo, porque escogí ignorarlo justo en la noche que necesitó que lo salvara.
No sé cómo funciona el alma de una persona cuando se va, pero si algo de Elías quedó allí esa noche, estoy seguro de que vino directo hacia mí. Salí de prisión años después, pero hoy en día, tantos años después, todavía hay veces en que despierto tocándome el cuello. Sueño con Elías y con esa noche en la que pude salvarle la vida, pero decidí ignorarlo. Continuamos. Llegué a la cárcel juvenil cuando todavía tenía unos 16 años. Había caído por un delito menor. Mi orgullo me hizo entrar en una pelea con un hombre de 35 años. Y lo peor es que él me denunció a mí, lo que me costó algunos meses encerrado. Ese lugar no era una prisión tan dura como otras de adultos. O al menos eso decían, pero la realidad es que era un lugar sucio y horrible, en el que apenas podía dormir por el miedo a que me robaran mis cosas. Ahora, una de las ventajas era que a los que nos portábamos bien, nos daban un poco más de libertad. Podíamos movernos en ciertas zonas, ir al patio por más tiempo y trabajar en actividades simples sin que un guardia estuviera encima de nosotros. Desde los primeros días escuché historias sobre el baño principal del ala. No era un baño muy grande, pero todos hablaban de él como si fuera otro lugar cuando uno entraba solo. Decían que se escuchaban golpes en los cubículos, que los inodoros se bajaban sin que nadie los tocara, y que a veces alguien veía una sombra parada al fondo. Yo no quería creer en esas cosas, pero en un lugar así es difícil sentirse cómodo, y cualquier sonido me hacía poner nervioso. Y cuando estaba en ese baño, era inevitable que sintiera una incomodidad en la espalda, como si tuviera alguien caminando pegado a mi nuca. Los otros muchachos se burlaban cuando veían que yo evitaba entrar solo, y uno me dijo que no fuera cobarde, que si el fantasma fuera real ya se habría llevado a medio mundo. Sin embargo, yo no le contesté, sino otro recluso que le dijo que el baño tenía mala fama desde hacía años, desde antes de que nosotros llegáramos. Según él, un interno había muerto allí, pero cada quien contaba una versión distinta, así que no le hice mucho caso. Una tarde nos llevaron al patio y todo estaba relativamente tranquilo. Algunos jugaban y otros hablaban en grupos. Yo llevaba ya un mes portándome bien y sin meterme en discusiones, así que no tenía a nadie molestándome. En un momento sentí ganas de ir al baño y pensé en aguantar hasta llegar a mi celda, pero también me convencí de que mi miedo era absurdo y entré al baño solo. Apenas crucé la puerta, sentí que el ruido del patio quedaba lejos y una aura extraña y envolvente me rodeaba. Había un olor fuerte a suciedad y un silencio que contrastaba mucho con el de afuera. Revisé rápido con la mirada y no vi a nadie. Y aunque había un guardia justo afuera, sentí que alguien estaba a punto de saltarme encima. Pero luego de revisar me aseguré de que nadie estaba dentro. Los cubículos estaban abiertos, y fui al primero que encontré libre. Cerré la puerta y traté de apurarme. No quería estar allí más tiempo del necesario. Entonces escuché un inodoro descargarse. Al principio pensé que alguien estaba en otro cubículo y entró al baño justo después de que yo me sentara. Pero enseguida escuché cómo se abrían los lavamanos y cómo se descargaba otro inodoro. Era como si un grupo grande de chicos hubiese entrado corriendo al baño, pero yo no hubiese escuchado ni sus pisadas. De pronto el mío también se bajó solo debajo de mí, con un ruido tan fuerte que di un brinco. Después vino el primer golpe, como si alguien le hubiese dado una patada fuerte a la puerta de uno de los cubículos. Pegó contra la pared con un estruendo seco que hizo temblar toda la estructura de cubículos. Y luego se abrió otra de una patada, más cerca de mí. Cada golpe sonaba más fuerte porque se acercaba a mi cubículo, y yo me subí los pantalones como pude, con las manos temblando. Quise abrir la puerta, pero no me moví a tiempo. Miré hacia abajo y vi unos pies al otro lado. Eran pies descalzos, pálidos y demasiado grandes con las uñas negras y torcidas, parados justo frente a mi puerta. No escuché pasos antes de verlos, simplemente estaban allí.
Sentí que se me secó la boca y mi primera idea fue que algún interno me estaba haciendo una broma. Pero esos pies no parecían de un muchacho. Eran demasiado largos y sucios. Me quedé mirando, esperando que alguien se riera o dijera algo. Pero nadie habló. Entonces levanté la vista y por encima de la puerta del cubículo vi una cabeza asomándose. Era un hombre sin pelo y sin cejas, con la piel estirada y una boca hundida sin dientes. Lo peor era el cuello. Era demasiado largo, como si se hubiera estirado para poder mirar por encima de la puerta, y sus ojos estaban fijos en mí. No tenía expresión de rabia ni de burla. Solo me miraba, como